Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. A platicar en esta noche acerca de la salvación. ¿Cómo era la salvación en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es la salvación en el Nuevo Testamento? Y todo lo vamos a basar en la palabra de Dios, en la Biblia. Vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, acerca de la salvación. Vamos a empezar haciendo una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a decirle: Señor, háblame en esta noche. Yo quiero aprender de tu palabra, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero también obedecerte y aplicar precisamente tus mandamientos. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta noche te damos gracias, primeramente porque estamos transmitiendo tu palabra. Gracias porque hay varios hermanos que se están conectando en línea ahorita en este momento. Espero que la transmisión sea clara. Espero que también la palabra de Dios sea verídica y que todos nos basemos en la palabra, en la Biblia, y que todo se haga conforme, Padre, a tu voluntad. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea con mi hermano que nos está escuchando, con nuestro amigo que nos está viendo, y que todos en el mismo Espíritu podamos alabarte, glorificarte, darte la honra y la gloria solamente a ti. Ayúdanos, Padre, que sea realmente tu palabra, que no sean palabras de hombre, que no digamos cosas que no te agradan, sino que todo esté basado, repito, en tu palabra, para que todos escuchemos, para que todos aprendamos y para que todos podamos obedecerte en esta noche y también escuchar qué es lo que quieres en nuestra vida, en la familia, en nuestro hogar y, más importante, en nuestro corazón, que ahí se quede tu palabra, que podamos realmente obedecerte siempre con la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar. Y es importante abrir nuestra Biblia y busque ahí el libro de Isaías, capítulo 52, versículo del 9 al 11. Isaías 52, 9 al 11. Recuerde que estamos hablando acerca de la salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento nos confirma, y en el libro de Isaías, que la salvación viene de Dios y es para todo el mundo. Leamos. Dice así: cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Estas palabras, estas últimas palabras que dice el profeta Isaías, y nos da un consejo, nos dice que nos apartemos, y lo dice doblemente, que salgamos de donde está la maldad, el pecado. Nos dice que no toquéis cosa inmunda, que salgamos de en medio de ella y que purifiquemos los que lleváis los utensilios de Jehová. Usted puede llevar los utensilios de Jehová, usted puede llevar el mensaje de Jehová, la palabra de Dios. Entonces no debemos tocar casa inmunda y debemos purificarnos día con día. Eso es lo que le agrada a Dios. Ahora enfoquémoslo en la salvación. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento leemos que están centrados en la salvación, acerca de la concepción de la salvación. Esto basado sobre el hecho de que el hombre se encuentra totalmente arruinado por la caída y por el pecado, y por ello mismo está destinado a la muerte, a la perdición eterna. Por lo tanto, el hombre tiene necesidad de ser rescatado y salvado mediante la intervención de un Salvador divino. Eso es lo que está
pendiente, el pecador está pidiendo a gritos, porque es una necesidad de nuestro ser, en nuestra humanidad. Debemos ser rescatados, debemos ser salvados. Muchas veces no lo podemos con nuestras fuerzas. Por eso oramos, invocamos, buscamos la ayuda, ¿sí? Y la intervención de un Salvador divino. En el Antiguo Testamento, que eso es lo que estamos analizando en este momento, Jehová se revela al hombre como el Dios Salvador. Este Dios es el Redentor, el único Salvador para Israel. Y esta salvación comprende además todas las liberaciones, tanto terrenas como espirituales, tanto carnales como espirituales. Y este Dios, Jehová, salva otorgando el perdón de los pecados y dando respuesta a la oración de su pueblo mediante un pacto. Sin embargo, el Dios Salvador en el antiguo pacto, que es por la ley, no se manifiesta aún de una manera plena. El Señor, Jehová, responde a la humanidad sufriente que le pide descender en su socorro y a gritos pide. En muchas generaciones quería que descendiera este Dios, y siempre con la esperanza de esperar al Mesías prometido. En cambio, en el Nuevo Testamento, el Señor responde las oraciones y desciende a esta tierra en forma de hombre. Al nacer en este mundo, Cristo es ya de entrada presentado como el Salvador de la humanidad, y no solo como un maestro o un profeta o un amigo. El ángel, con palabras claras, le dice a José: llamarás su nombre Jesús, que significa Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este Jesús es el autor de nuestra salvación. Dios envió a su Hijo como el Salvador del mundo. Y en el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, es un pacto de la gracia. El término de la salvación se aplica casi exclusivamente a la redención, a una salvación eterna que necesita la humanidad. ¿Y cómo conocemos de esta salvación? Mediante el Evangelio, mediante la palabra de Dios. Y ahí en el Evangelio, que significa las buenas nuevas de salvación, es la palabra que enseña al hombre acerca de la salvación. Y esta salvación es predicado en todo lugar. Esta salvación, este Evangelio, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y la gracia de Dios es un regalo de salvación para el hombre. Y los que aceptamos este nuevo pacto de la gracia, somos guardados por el poder de Dios mediante nuestra fe, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, para poder alcanzar esa salvación que nos pone Dios a cada uno de nosotros, a usted y a mí. Pero antes de continuar, yo le debo decir que no debemos confundirnos. Cuando comenzamos a ver la historia de la salvación del hombre como en la Biblia, en la palabra de Dios, esta salvación del hombre es como si la vemos partida o dividida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y a veces ocurre que cuando analizamos acerca del tema de la salvación y la calificamos y la nombramos como salvación por la ley en el Antiguo Testamento y salvación por la gracia en el Nuevo Testamento. Aunque Dios ha desplegado su pacto eterno de gracia, es un pacto eterno de gracia, en varias le llaman dispensaciones o administraciones. Esto quiere decir más que nada, en otras palabras, significa en otros tiempos, por lo cual el énfasis ha cambiado, pero el principio, sin embargo, sigue siendo el mismo. Hay varias cosas que debemos mantener en mente cada vez que tratamos
con el tema de la salvación, lo vamos a ver que siempre, siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre vemos la gracia de Dios. Y la salvación por gracia es por medio de la fe. Vamos a ver este primer punto. La Biblia enseña ahí en Efesios 2:8, ya vamos a empezar a ver los versículos, espero que tenga ahí su Biblia a la mano. Y la Biblia enseña ahí en Efesios 2:8 que la salvación, así lo dice, es solamente por gracia, dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en el versículo 9 dice, vemos también que este pasaje aclara que tampoco la salvación es por obras, para que nadie se gloríe. Esta gracia salvadora, que es por medio de la fe, abarca toda la historia del mundo. Esto lo vemos ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, todo el capítulo 11, y yo le pido de favor que lo lea ahí en casa, cuando tenga tiempo, cuando terminemos esta transmisión, lea en Hebreos todo el capítulo 11, que confirma y comienza desde Adán hasta el último ser que viva sobre esta tierra. Por lo tanto, por lo cual, nadie ha sido, ni es, ni será salvado, sino solamente por la soberana gracia de Dios. Esto lo tenemos que entender. En resumen, Dios nos ofrece una gracia de salvación que es gratis para la humanidad. Sí, esto es importante, pero exige al hombre que tenga fe. Una fe en obediencia a Dios. Una fe que nos lleva a perseverar. Una fe que nos lleva a soportar. Y una fe que nos lleva a no perder la esperanza. Dice ahí Hebreos 11:6. Fíjese lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto dice la palabra de Dios. También leemos ahí en Hebreos 12:2 que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como sabemos, la razón por la cual la salvación es por gracia, y aquí nos está aclarando la palabra de Dios, por medio de la fe. Es porque si no fuera de esta manera, nadie fuese salvo, ya que la salvación por obras es imposible. Y esto lo vemos ahí en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es lo que nos dice Romanos 3:28. También ahí el apóstol Santiago, en el libro de Santiago 2:10, nos recuerda y nos enseña, dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, los mandamientos de Dios, se está refiriendo, y fracasa en un punto, ha violado toda la ley. Esto es lo que nos dice Santiago 2:10. ¿Qué quiere decir? Que la demanda de Dios al hombre es obediencia perfecta. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, pero esto nos lleva a tomar un paso más hacia atrás, al principio de la creación del hombre. Dios hizo un pacto de obras con Adán, y esto lo dice Oseas 6:7. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, dice la palabra de Dios. Si recordamos, cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, le da un mandamiento, le da una ley, la cual él debe seguir fielmente para poder alcanzar la vida eterna. Como nos dice la Escritura, Adán quebrantó este pacto que había hecho con Dios. Y con este quebrantamiento de este pacto,
Él trajo condenación para él primeramente y para toda su descendencia. Así lo vemos en Romanos 5:2. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. Al darse cuenta que estaba en pecado, Adán y su mujer Eva, dice la palabra que cosieron vestidos de hojas para cubrir su desnudez. Este esfuerzo de buscar y de cortar hojas por parte del hombre, o sea, por parte de Adán y Eva, le identifica con las obras humanas, aparte de la fe. Entonces vemos en la historia del Génesis que Dios cubre la desnudez de Adán proveyendo pieles, posiblemente con un par de corderos, para que la culpa de Adán fuese cubierta. Aquí vemos el primer derramamiento de sangre por el sacrificio de corderos para la redención del pecado de Adán y Eva. Dios había dicho a Adán que el día, así se lo dijo, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás, lo dice Génesis 2:17. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que Adán trajo muerte espiritual a toda la humanidad. Pero la muerte física no la recibe inmediatamente. Dios no mata a Adán físicamente por su pecado, sino que cubre su desnudez. Sacrifica a un animal inocente. O como estamos acostumbrados a decir, sacrifica un chivo expiatorio tomando su lugar. Eso es la gracia de Dios. Como todos sabemos, ese acto apunta hacia la obra redentora de Cristo, que es el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Aquí claramente vemos cómo ya está provista por Dios, desde el principio de la creación, la obra de redención. Ya estaba prevista por Dios la obra de la salvación del hombre en el Antiguo Testamento. Vámonos al punto número 2. En Dios tenemos la capacidad para no pecar. Aunque tenemos que señalar algo muy importante. Adán, antes de pecar, tenía toda la capacidad para no pecar. Sí me escuchó bien. Adán, antes de pecar, tenía toda la capacidad para no pecar. Ahora, después de la caída, pierde esa capacidad, pues se ha hecho esclavo del pecado y lamentablemente toda su descendencia junto con él. Sin embargo, Dios sigue demandando obediencia perfecta. Lo dice Hebreos 5, 8, 9 y dice, y aunque era hijo, habla de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El simple hecho de que el hombre no pueda obedecer a Dios perfectamente, como lo dice la palabra de Dios, no le libra de la responsabilidad que le sigue siendo impuesta por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tampoco aliviana de esa responsabilidad aflojando sus demandas al hombre. ¿Qué estamos analizando? ¿Qué estamos leyendo? Que Dios sigue demandando obediencia perfecta al hombre. El punto que estamos analizando, al cual quiero llegar en este momento, es que en realidad la salvación eterna fue, es y sigue siendo por medio de la obediencia completa a Dios. Esta demanda de obediencia completa a Dios lo fue para Adán, también lo fue para todos los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento, así como todos los hombres que vemos en el Nuevo Testamento, y lo sigue siendo actualmente para todos los hombres, para nosotros, para usted, para mí, hasta el día
de hoy. La demanda de Dios es y siempre ha sido esa y no ha cambiado. Aunque tenemos que señalarlo, nadie nunca ha podido ni podrá cumplir con tal demanda divina. Tanto en el Antiguo Testamento así como en el Nuevo Testamento, ningún hombre cumplió la demanda divina de obedecerle completamente a Dios. Yo solo conozco una persona que sí ha podido realizar esa demanda de obediencia perfecta y completa, y se llama Jesús de Nazaret. La diferencia está entonces que en el pasado, antes de la cruz, el énfasis estuvo siempre puesto en la necesidad obligatoria para el hombre de seguir los mandamientos de Dios. Y tenían que seguirlos al pie de la letra, sin fallar en nada. Esos mandamientos son más que una práctica externa, sino, como bien lo aclaró Cristo en el Sermón del Monte, aquí está involucrado el corazón. Y nos dice la palabra de Dios que el corazón es de donde salen todos los pecados. Lo dice ahí Mateo 15, 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces yo, hermano, amigo, yo le puedo decir que muchas veces decimos cosas fuera de la realidad, porque no basta con decir, pero si yo soy bueno, o yo no le hago daño a nadie, o yo no he matado, o yo no robo. El simple hecho de sentir rencor hacia el prójimo es suficiente para ser contado como asesino. Y esto lo dice ahí Mateo 5, 21 y 22. También le puedo decir que tampoco basta con decir simplemente, yo nunca he cometido adulterio, sino que el simple hecho de mirar a una mujer los hombres, o mirar a un hombre las mujeres y codiciarla o codiciarlo con el pensamiento, es suficiente para ser contado como adulterio. Lo dice Mateo 5, 27 y 29. Léalo, por favor, ahí en su casa. En el Sermón del Monte, Cristo predicó la ley. Ese fue el comienzo de sus enseñanzas, las cuales dice para terminar, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, lo dice Mateo 5, 48. Cristo reenfatizó la ley en todo su rigor. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál fue su propósito? Simplemente que si había alguno que osara decir, yo he cumplido toda la ley, se diera cuenta en realidad que no lo había hecho. Por eso Cristo pudo decir, no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Cristo vino a dar cumplimiento a la ley. Hasta que Cristo vino, ningún hombre había podido llenar los requisitos divinos del cumplimiento total y perfecto de la ley. De acuerdo a este punto, surge una pregunta, bueno, entonces, ¿cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? La respuesta es de la misma manera que se salvan en el Nuevo Testamento, por la gracia de Dios, por medio de la fe. El hecho de que el énfasis que estamos aquí señalando estuvo antes puesto en el cumplimiento de la ley en el Antiguo Testamento. Era con el fin de demostrar la corrupción y la depravación total del hombre. Por eso estaba la ley, por eso la ley se la dio al hombre, para que viera la corrupción, para que se diera cuenta de cómo vivía en una depravación total. Pero aquellos que eran salvos eran porque por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios hacia la humanidad. Estos hombres que eran salvos
Entendían que solamente debían poner su fe en Dios y no en las obras de ellos, tratando de cumplir los mandamientos de Dios. Por esa razón, la Biblia nos habla ahí en el Antiguo Testamento, existía un remanente, lo dice Isaías 10:22, dentro del pueblo de Dios, como en los días de Elías, ese remanente que seguía fielmente a Dios y no se alejaban de él. Este remanente había sido escogido por gracia y por eso permaneció, según nos dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 11:3, cuando esa gente ponía su fe en Dios, dice la palabra que le era contada por justicia, tal como sucedió ahí con Abraham. Léalo ahí en Romanos capítulo 4. Esto nos quiere decir que Dios los consideraba justos como si nunca hubieran quebrantado la ley de Dios. Dios podía decir, son salvos porque son rectos y han cumplido mi ley. Es ahí precisamente donde entra el asunto de la fe y la salvación por medio de la gracia. También podemos ver que los sacrificios del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento apuntaban hacia la realidad de Cristo muriendo por nuestros pecados y la de toda la humanidad, una vez y para siempre. Por eso precisamente vemos que el sacrificio de un corderito bajo la ley de Moisés tenía validez, pero no porque la sangre del cordero fuera pura. Ya el escritor ahí de Hebreos nos dice que tales sacrificios nada perfeccionaron y por lo tanto debían ser hechos continuamente, porque el pecado en los hombres era de continuo. Entonces el valor estaba en lo que representaba. ¿Y qué representaba? La fe en el sacrificio perfecto de Cristo. De ahí era que una persona pudiera ser declarada perdonada después de ofrecer tal sacrificio de acuerdo a la ordenanza de la ley. Pero al ser simplemente la sombra de lo venidero, debía ser repetida una y otra vez para que el pueblo entendiera que a través de ese sacrificio, de ese cordero inocente, tal como hizo Adán, lo que estaba funcionando era la gracia de Dios, era el remedio para el que no había podido cumplir las obras que Dios demanda. Por eso podemos ver la gracia de Dios en los sacrificios del antiguo pacto. Cuando un hombre entendía que había pecado, en el Antiguo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios, cuando un simple humano, persona, hombre, mujer, cuando entendía que había pecado delante de la presencia de Dios, ¿qué era lo que hacía? Llevaba su cordero al sacerdote para pagar por su culpa. Ese hombre debía de entender que quien debía morir era él mismo y que el corderito que llevaba había tomado su lugar. Pero la muerte le correspondía a él. Pero él llevaba su cordero. Y ese corderito era sacrificado, era derramada la sangre. Y él, ese corderito, tomaba su lugar de este pecador. Este acto que hacía requiere fe. Pero ¿qué sucedió? Que se acostumbraron a esto. Se acostumbraron también a pecar. Y se acostumbraron a llevar y comprar su corderito, que era el que pagaba por la ofensa de esa persona. Repito, tomaba su lugar. Se hizo costumbre, se hizo ley. Con el tiempo, Dios rechazó
esta ordenanza. Ya no quería más sacrificios. Lo que quería es que la gente entendiera que debería obedecerle y obedecerle de corazón. Él ya no quería sacrificios, ya no quería sangre derramada. Él quería que su pueblo, que el humano, que la persona entendiera que el Señor ya rechazaba ese sacrificio. Lo que quería es que en su corazón estuviera su mandamiento, que en su corazón de donde salen los pecados tuvieran su ley, tuvieran sus mandamientos, le obedecieran, pero le obedecieran de corazón. Eso es lo que requería el Señor. Por eso podemos ver la gracia de Dios en ese sacrificio antiguo. Quería que el hombre entendiera que había pecado, que entendiera que la muerte le correspondía a él, que ya no llevara ese cordero al sacerdote para pagar por su culpa, que eran sacrificios y sacrificios, que entendiera que el hombre le obedeciera a Dios, le buscara, ya sin tomar el lugar el corderito, que tuviera fe en esa gracia de salvación. En el Nuevo Testamento, esta demanda divina sigue siendo la perfección ante Dios, cumpliendo todas las demandas de obediencia a Dios. Y para poder ser salvo por medio de la fe, requería que se acercaran y pidieran perdón a Dios. Si algún hombre pudiera verdaderamente cumplir todas las demandas perfectas de Dios, muy ciertamente podía reclamarle a Dios y con todo derecho. Él podía decirle, yo he cumplido con todas esas demandas perfectas de Dios, yo estoy cumpliendo con todos los mandamientos de la ley. Entonces él podía decir con toda razón, repito, y con todo derecho que le daba la ley, de decir, me he ganado la salvación. Y si él podía decirle a Dios, me he ganado la salvación, Dios estaría de alguna manera obligado también a cumplir la ley y estaría obligado a conceder esa salvación. Pero sabemos que esto no es la realidad. Y de acuerdo a lo que dice Romanos 3:23, lo dice muy claramente la palabra de Dios y lo sabe usted y yo. Sabemos que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice Romanos 3:23. Entonces la ley en realidad es presentada para exhibir el pecado. Por esa razón el énfasis ya no está puesto en cumplir a la perfección la ley. Las demandas divinas ahora sí nos dicen que el hombre debe creer y será salvo por medio de la fe, creer en la gracia salvadora de Dios. La forma de salvación es la misma, el énfasis, la enseñanza, sin embargo, no es lo mismo. Por eso el apóstol Juan puede decir lo siguiente, ahí en Juan 1:17. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué hermosas palabras vemos aquí. Fíjese lo que nos está diciendo ahí Juan 1:17. La ley, sí, la ley que llegó al pueblo, a Israel, fue por medio de Moisés. Entonces esta ley la dio Moisés al pueblo. Un hombre, fue dada un hombre al pueblo. Pero la gracia, esta gracia de misericordia, de perdón, de salvación y la verdad que está en el Evangelio, vinieron por medio de Jesucristo. Entonces quiere decir Juan con eso que no había gracia
antes de que Cristo viniera? No, 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 de ninguna manera. Eso no, no, no. Lo que sí significa es que el énfasis ya no es puesto mayormente en la ley. La demanda divina sobre el hombre actualmente es que vino mediante la gracia, que es un favor divino de Dios al hombre. En el Antiguo Testamento se enfatizaba la obediencia perfecta a la ley, aunque se ofrecían medios de gracia. ¿Cuáles eran esos medios de gracia? Los cuales funcionaban por medio de la fe, como lo eran los sacrificios de animales, que eran continuos. Estos sacrificios de animales eran continuos. El pueblo ya estaba acostumbrado a realizarlos continuamente. Estos sacrificios de animales también eran personales. Estos sacrificios de animales eran anuales. En cambio, en el Nuevo Testamento se enfatiza la fe como el medio de gracia, aunque los mandamientos de Dios siguen siendo vigentes para todos los hombres. Esto lo tenemos que tener muy claro. Los que creen en Cristo por medio de esa fe, les son contados por la justicia. ¿Pero cuál justicia? No es la nuestra, por creer, por tener fe, sino la justicia del que cumple toda la ley, la justicia de Cristo que está siendo imputada a cada uno de nosotros. Y esto lo podemos ver ahí en Romanos 3:20. Y dice así la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios aquí nos declara justos ante su ley. Entonces, si nos declara justos ante su ley, estamos libres de condenación. Y al estar libres de condenación, somos merecedores de la vida eterna. Y por eso somos justificados, pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Somos justificados por la fe, y por esa fe tenemos paz para con Dios, y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos esta palabra, cuando creemos en el Evangelio, cuando creemos en la palabra de Dios, nuestra fe está puesta en Cristo, la cual nos dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios para el hombre. Ese regalo maravilloso es para usted, es para mí. Y cuando tenemos fe y cuando utilizamos esa fe, ese don de Dios, nos es contada nuestra cuenta por justicia, o mejor dicho, esa fe que usted tiene en Cristo, esa fe que yo tengo en Cristo, sirve como un medio para que la justicia de Cristo, este Cordero inocente que murió por usted y por mí, nos sea contada a nosotros. ¡Qué maravilloso regalo! Es un regalo maravilloso. Cuando nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue obediente a Dios, en cuanto a esa obediencia, se refería a que Cristo en su vida como hombre, aquí en esta tierra, cumplió con toda la ley perfectamente. Cristo, que nos dice la palabra de Dios, el segundo Adán, ha sido el único hombre
capaz de cumplir toda la ley de Dios. Esa obediencia de Cristo se refiere principalmente a que Él se presentó ante Dios y puso su vida para morir por los pecados cometidos por todo su pueblo. O sea, Él presentó su vida ante Dios para morir por los pecados cometidos por su pueblo, pero también por los pecados cometidos por usted y por mí. No debemos olvidar esto. Jesucristo, en obediencia, una obediencia en amor, obedeció hasta el último minuto de su vida. ¿Y por qué? Por amor, por misericordia, por usted y por mí. Fíjese lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, está hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Los creyentes, usted y yo, que tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús, somos declarados justos por participar por medio de la fe de la justicia de Cristo. Y dice la palabra de Dios que somos contados como aquellos que nunca han roto la ley divina y por eso somos salvos. Pero somos salvos por gracia, por medio de la fe. Al mismo tiempo, somos salvados por el cumplimiento perfecto de la ley, que es como Dios nos ve. Esa es nuestra posición eterna en Cristo Jesús. Por eso el mensaje central en esta noche, el mensaje central del Evangelio, de la palabra de Dios que usted tiene ahí en las manos, nos dice ahí en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo nosotros somos declarados perfectos. Y no porque nosotros seamos perfectos, sino que por medio de la gracia salvadora de Cristo, somos declarados perfectos. Eso es justificación. Tanto antes de la cruz como después de la cruz, el sistema, el proceso es el mismo. La salvación viene al hombre por medio de la gracia, por medio de la fe. Entonces, surge otra pregunta. ¿En manos de quién estaba la salvación? En realidad, durante el antiguo pacto, como durante el nuevo pacto, el antiguo pacto por la ley, el nuevo pacto por la gracia, la salvación está en manos del hombre. Sí me escuchó bien. La salvación está en manos del hombre y a la misma vez está en manos de Dios. Vamos a aclararlo. Son dos caras de una misma moneda. Recordemos las palabras de Jonás, quien dijo en el Antiguo Testamento que la salvación es de Jehová. Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. Entonces la salvación está en manos de Dios. Pero también leemos ahí en Habacuc, el profeta Habacuc 2:4, y el profeta dice que el justo por su fe vivirá. Entonces, con esto que estamos leyendo, la salvación en manos del hombre. El llamado del Evangelio es arrepentíos y convertíos. Pero también nos dice creer en el Evangelio, o sea, tener fe. El hombre le es presentado por Dios un mandamiento, creer. El mensaje del Evangelio es tanto una oferta, pero también un mandamiento. Ahí lo dice Hechos 17:30. Por eso,
La salvación es un regalo, es un don de Dios. La salvación nos las está regalando a ti y a mí. Esa salvación está en manos de Dios. Él ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. La salvación también está en nuestras manos. Si te decides a aceptarlo como tu Salvador, si te decides a aceptarlo, a creer en Él, a obedecerle, a seguirle, y en esta noche lo puedes hacer. Este es el día. Este es el día en que puedes ser salvo. Este es el día en que puedes ganar tu salvación. La salvación ya la ganó Cristo para ti y para mí. Repito, es un regalo precioso que pone en tus manos. Pero requiere que tú también te decidas en esta noche, que le aceptes como tu Salvador, que aceptes que le has fallado, que le has desobedecido, que le aceptes acercarte, que le pidas perdón, que le obedezcas, pero que ya no cometas los mismos errores, los mismos pecados. En el antiguo pacto, siguiendo el propósito del periodo, o sea, del pacto de la ley, el énfasis, o sea, la demanda divina, era puesto en el cumplimiento perfecto de la ley, ya lo dijimos. Obedecer los mandamientos y al mismo tiempo era arrepentidos y convertidos. Sin embargo, vemos la realidad en el Nuevo Testamento, dice que solamente se consigue lo que Dios ofrece por medio de la obra misma de Dios. El pueblo del pasado no podía obedecer debidamente los mandamientos divinos porque para tal cosa era necesaria la fe y ellos no la poseían. ¿Cómo que no la poseían? Vea, lo dice Romanos 9:30. Fíjese lo que dice. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Versículo 31, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino que por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y la piedra de tropiezo es Cristo Jesús. El pueblo del presente, tal como el Israel del pasado, no puede obedecer debidamente el llamamiento, este llamamiento que aparece en el Evangelio al arrepentimiento, porque tampoco poseen la fe necesaria. Lo vemos ahí en Hebreos 11:6. Fíjese también lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso repetimos, la fe es don de Dios. Es un don, es un regalo al hombre. Usted lo puede leer ahí en Efesios 2 y Filipenses 1:29. Repetimos, esa fe maravillosa es don de Dios. Es un regalo al hombre. ¿Para qué es este regalo? ¿Para qué es la salvación? ¿Para qué es la gracia? ¿Para qué es la fe? ¿Para qué? ¿Cómo tenemos que manejar este regalo, este don de Dios al hombre? Para que el hombre pueda cumplir con las demandas presentadas por el mismo Dios. Y esa fe es dada por gracia divina. Como lo hemos mencionado ahí en el antiguo pacto, este remanente que era salvo lo fue por la gracia de Dios. Y por eso ellos eran fieles, ellos buscaban a Dios, eran creyentes. Ellos buscaban a Dios
cosa que los otros no podían hacer. Lamentablemente, lo mismo ocurre en el tiempo presente. Actualmente hay un remanente. Ahí está el pueblo de Dios. Ahí está la iglesia de Dios. Ese remanente que tiene fe. Ese remanente que ora. Ese remanente que alaba y glorifica a Dios. Ese remanente que todas las noches se conecta para escuchar y alabar y glorificar el nombre de Dios. Ese remanente que todos los domingos ahí está en la iglesia, nuevamente alabando y glorificando a Dios, buscando a Dios. Ese remanente que ora todos los días. Ese remanente que es usted y yo. Ese remanente que ora por su familiar. Aquel familiar que no se quiere acercar a Dios, aquel familiar que rechaza la palabra de Dios, aquella persona que cuando usted le habla de Dios no quiere escucharlo y le dice, tú estás loco, ya no me hables, ya no vengas a hablarme de tu Dios. Ese remanente que ora por usted y por mí. Ese remanente que busca a Dios y que busca que las demás personas también quieran acercarse, que se acerquen a Dios, que lo busquen, que le pidan perdón, que le obedezcan. Porque tenemos esa gracia en la cual nos permite seguir con la esperanza, seguir buscando a Dios. Y esa esperanza que nos dice que pronto va a venir Cristo por su iglesia. No sabemos cuándo va a venir, no sabemos ni la fecha ni la hora, pero ese remanente tiene que seguir de pie y en oración y de rodillas buscando a Dios y orando por los que no se acercan. Ese remanente que ora por ti, que estás del otro lado ahí en la pantalla escuchándonos, que quizás tu esposa es ese remanente que ora por ti, que es tu esposo que ora por ti, que son tus padres que oran por ese hijo que no quiere acercarse a Dios. Dele gracias a Dios que existe un remanente que está orando por aquellos que todavía no se acercan a Dios. Aquellos que no se sujetan a obedecer a Dios y que siguen viviendo según la carne, que viven no agradando a Dios. Pero Dios nos dio un maravilloso regalo, la gracia de salvación. Ese pueblo, esa iglesia está de pie obedeciendo a Dios. Este es el mensaje para esta noche. La salvación que tú tienes, la salvación que está ahí presente, ese don maravilloso que es para ti un regalo precioso, que tiene un valor enorme, costó mucho. ¿Sabes qué costó? La vida de Jesús, y que la dio por ti y que la dio por mí. Y que Él en la cruz pagó por los pecados de la humanidad, porque esa muerte era para ti y para mí, ese castigo era para ti y para mí, mas sin embargo, Cristo murió en la cruz para darnos vida eterna, para darnos la salvación que necesita el hombre. ¿Quieres agradar a Dios? Obedécele. Busca a Dios. Acércate a Él. Lee la palabra de Dios. Cada noche la Iglesia Belén se preocupa para que se transmita en línea estas maravillosas palabras, este maravilloso regalo, estas palabras hermosas de salvación para ti y para mí. Dios te puede salvar, Dios te puede sanar, Dios te puede traer paz a tu corazón, Dios puede resolver los problemas o los conflictos que tienes con tu familia, en tu hogar, en el trabajo. Pero lo único que nos pide es fe, que te acerques a Dios, que le obedezcas, que lo busques, que le des la honra y la gloria solamente a Él. Eso es lo que quiere Dios,
un pueblo, una iglesia que le busque, pero que le busque en fe, que se acerquen a Él, que le obedezcan, que se arrepientan, pero que ya no vuelvan a cometer las mismas faltas, los mismos errores, los mismos pecados, porque dice el Evangelio, arrepiéntete y conviértete a Cristo Jesús. Ese es el mensaje en esta noche. Espero que llegue a tu corazón. Espero que lo busques diariamente y que te acerques a Él, que te conectes todos los días a partir de las 8 de la noche y que los domingos también vayas a la iglesia, que leas, que ores, que le pidas perdón, porque la gracia divina, ese don maravilloso, es para ti. Que Dios te bendiga. Vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios y vamos a decirle, Señor, así como he escuchado en esta noche, que la salvación es un regalo maravilloso para ti y para mí. Oremos. Padre bendito, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú cada noche nos hablas. En la mañana, en la tarde, en la noche, ahí estás tú, Padre. Tú quieres que nos acerquemos. Tú quieres que nos convirtamos, que tengamos ese arrepentimiento de corazón y que ya no volvamos a cometer tantas faltas, tantos errores, tantos pecados, tanto en palabra como en pensamiento. Y que ahora si tú entras a mi corazón, yo pueda ser diferente. Yo pueda llevar amor a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a la familia, a los vecinos, en el trabajo. Que yo tenga ese testimonio de amor y que tú, Señor, estás conmigo. Ayúdame, Señor. Porque no lo puedo hacer solo. Porque lo he intentado muchas veces y no puedo. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que me toque en esta noche y que realmente haya un cambio en mí. Perdóname, Señor. Gracias porque tú nos das la salvación y la vida eterna. Gracias por ese amor que tú declaraste ahí en la cruz. Y gracias porque moriste por mí. Gracias, Señor, porque me amas. Perdóname. Límpiame, ayúdame. A veces no puedo obedecerte porque sale lo carnal. Pero yo sé que tu Espíritu Santo está en mí. Y yo quiero vivir en el Espíritu. Gracias porque he escuchado tu palabra. Gracias porque me estoy acercando a ti. Gracias porque estas palabras son para mí. Y en esta noche tú has hablado directamente a mi corazón. Me acerco a ti y te pido perdón. Gracias, Padre. Ayúdame a seguir adelante. Que tu Espíritu Santo no me deje y que me ayude a seguir adelante. Gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Y seguimos orando por toda la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. No se olviden de conectarse todas las noches a las 8. Dios les bendiga.